Hace ya varios años, aproximadamente en el 2015, hubo un hallazgo de unos restos de mamuts hallados en trampas, en fosas que construyeron los nativos de tiempos prehispánicos. Entonces, estos hallazgos fueron en la zona de Tultepec y Tultitlán, en el Estado de México. Debido a este hallazgo, empezaron la creación del Museo del Mamut. Este museo alberga todos los restos que se encontraron en estas fosas, en estas trampas, y ahorita en la actualidad, pues el museo está abierto al público. Sin embargo, en unos meses anteriores, encontraron nuevas osamentas, nuevos restos de mamuts, y nuevamente van a ampliar el recinto para poder albergar estos restos y que la gente pueda verlos. Próximamente va a haber una reapertura del museo y va a haber esta exposición para que la gente pueda ir a verlos. Esperamos que muchas de las personas que estén viendo este video tengan la oportunidad de darse una vuelta para conocer este bonito museo. Sin embargo, este no es el tema principal de este video. Resulta que cuando estaban realizando estas excavaciones por ahí del año del 2015, se congregaron muchos trabajadores para poder realizar las actividades, unos cavando, unos limpiando, otros recogiendo, maquinaria pesada recogiendo montones de tierra, llevándolos a otros lugares para poder dejar libres los huesos y que pudieran ser extraídos. De entre tantos trabajadores, había uno en particular del cual no tenemos el dato ni el nombre exacto, pero ahorita por fines del relato lo vamos a llamar Gonzalo. Gonzalo era un trabajador que le gustaba trabajar a solas. Regularmente le gustaba estar muy apartado de todos sus compañeros, trabajando en soledad. Por acuerdos del patrón, siempre lo buscaban acomodar en lugares en donde quedara él solo trabajando, para que no tuviera mucha interacción con el demás personal. El patrón accedió, le dijo: no hay ningún problema, te vamos a asignar en zonas donde estés trabajando solo para que te sientas a gusto y no hay ningún problema. Regularmente Gonzalo no era un trabajador conflictivo, no era una persona que fuera de meterse en problemas y por tanto pues un tanto introvertido. Tenía muy poco contacto con sus compañeros, era muy poco el trato que tenía. Por lo tanto, los trabajadores, sus compañeros, no tenían mucho conocimiento de su vida personal. No era alguien que gustara de decir algo acerca de su esposa, de su familia, de sus hijos. De hecho, no había ninguno de los trabajadores, compañeros de él, que tuviera información de él, que supiera exactamente dónde vivía, con quiénes se relacionaba. En un día normal de jornada, todos los trabajadores se fueron a sus respectivas actividades y por consiguiente, pues Gonzalo también se fue a su área solitaria a trabajar. Un par de días después, uno de los supervisores se dio cuenta de que ya iban 2 días de que no había checado su tarjeta de entrada a Gonzalo, a lo que les preguntó a sus compañeros: ¿alguien sabe algo acerca de Gonzalo? No hemos sabido de él, ya van 2 días que falta y no sabemos qué ha pasado. Muchos de sus compañeros, como habíamos comentado, como no tenía mucha relación con ellos, no sabían dar alguna información exacta acerca del paradero de Gonzalo. Entonces, entre sus documentos, el supervisor empezó a buscar algún número telefónico para poder comunicarse con algún familiar de él y saber qué había pasado con Gonzalo, por qué no se encontraba, por qué no había ido a trabajar. Entonces contestó una señora anciana de alrededor de unos 70 años y le contesta que era su madre y le dijo: pues la verdad es que aquí a casa no ha venido y también aquí en casa pues no tiene mucha interacción. Yo ya realmente la mayor parte del tiempo me quedo dormida y pues hay veces en las que no sé ni dónde anda Gonzalo. Inclusive le comentaba que Gonzalo a veces le decía que no iba a llegar a casa porque se iba a ir a alguna excursión por parte del trabajo, a ir a realizar sus actividades. A lo que el supervisor le comentó: bueno, de hecho, ahorita en los últimos meses no hemos salido porque estamos realizando las
las actividades, las excavaciones aquí en la zona de Tultitlán y Tultepec para poder sacar los hallazgos. Por tanto, pues no hemos salido. Entonces la señora obviamente pues se espantó, ya hubo un poco de preocupación por parte de ella y dijo, bueno, pues hay que levantar un acta en el Ministerio Público, ¿no? Y reportarlo como desaparecido. La señora fue obviamente a las autoridades, levantó su denuncia y pues en el trabajo se empezó a murmurar qué pasó con Gonzalo y qué pasó con Gonzalo y qué pasó con Gonzalo. Pasaron varios días, pasaron alrededor de una semana y seguían sin saber nada de Gonzalo. Resulta que muchos de los huesos que se encontraron en este lugar estaban ubicados en trampas. Las trampas eran fosas muy grandes que a veces llegaban a tener hasta 5 o 6 metros de altura. Y ahí en una de las fosas recuerda el supervisor que había estado trabajando Gonzalo. Dijo, a ver, vamos a ver ahí igual y podemos encontrarnos algo que haya dejado, algún objeto de valor o algo que nos pueda dar algún índice de dónde pudiera estar Gonzalo. Entonces el supervisor mandó a algunos trabajadores para ver si encontraban algo que les pudiera dar referencia de dónde pudiera estar Gonzalo. Regresaron un poco preocupados y le comentaron al supervisor, ¿qué cree? Que mire, la verdad es que ya estuvimos buscando ahí en la fosa donde estuvo trabajando Gonzalo, en algunos lugares que estuvo ahí, pero no encontramos nada. Sin embargo, encontramos algo extraño. Más bien, no encontraron, olieron algo extraño. Le comentaron al supervisor que había un olor fétido, que había un aroma extraño, un aroma que no era propio del lugar. Entonces el supervisor, pues ya un poco nervioso, un poco preocupado, imaginándose lo peor, dijo, pues vamos al sitio, vamos a ver si encontramos algo que pudiera haber estado ahí. Cuando fueron al sitio, efectivamente, el supervisor empezó a percibir ese aroma fétido, pero no detectaban de dónde venía. Empezaron a realizar una búsqueda en el sitio y no encontraban nada. Así se pasaron más de 15 días, no daban con el paradero de Gonzalo. Sin embargo, el aroma cada vez se hacía más fuerte y más penetrante. En ese momento ya el supervisor pudo entender qué era lo que estaba sucediendo. Sabía que Gonzalo estaba muerto y que estaba en algún lugar de ahí. El punto era en dónde. Debido a esto, el supervisor mandó a hablar a las autoridades para que realizaran ya una investigación más a fondo. Era un hecho que el cadáver de Gonzalo estaba ahí. Ya era muy obvio que no encontraran el cadáver y que existiera este aroma tan fétido. No encontraban. Pues resulta que al cabo de ya casi un mes de desaparecido Gonzalo, una de los trabajadores que estaba haciendo limpieza llegó corriendo con el supervisor aterrorizada y le comentó, señor, me acabo de encontrar el cadáver de Gonzalo. Entonces en ese momento el supervisor, ya era más que obvio que lo que se iban a encontrar, le comentó a la trabajadora que se fuera a asear y que se retirara a su casa, que no había ningún problema, que estaban al tanto de la situación y que iba a dar parte a las autoridades para que las autoridades buscaran exactamente qué era lo que había sucedido, y nada más le pidió que le indicara exactamente el punto donde había encontrado el cadáver de Gonzalo. Cuando llegaron las autoridades, encontraron el cadáver, pero se lo encontraron en una de las trampas, en una de las fosas. Una fosa que tenía alrededor de 5 metros de diámetro por 5 metros de altura. ¿Qué había pasado con Gonzalo? Que aparentemente había tropezado y había caído en esa fosa. Pero desgraciadamente, como él era una persona muy solitaria y el lugar en donde se encontraron esta fosa estaba muy apartada de todos los trabajadores. Por tanto, los gritos que pudo haber estado dando Gonzalo de desesperación pidiendo auxilio no fueron escuchados por ninguno de sus compañeros ni por ninguna de las personas que estaban ahí presentes.
¿Qué quiere decir esto? Que Gonzalo murió probablemente de hambre o de sed. Tú te imaginas, ponte en ese escenario. ¿Qué harías si cayeras en una fosa así y que empezaras a gritar desesperadamente y que no llegara nadie a rescatarte? No sé, ¿cuántos días se pudo haber pasado Gonzalo ahí gritando desesperado, tratando de escalar las paredes? Desgraciadamente las fosas son un tanto fangosas y a lo mejor los gritos de desesperación y el tratar de escalar de Gonzalo eran inútiles porque resbalaba una y otra vez y por consiguiente muriendo de hambre. De hecho, se cree que es una de las muertes más horribles que pueda suceder. En la actualidad, el museo está trabajando. Sin embargo, muchas de las personas que trabajan en el recinto, dice mi amigo, por pláticas que le ha comentado su padre, que se escuchan los lamentos de Gonzalo pidiendo auxilio. Bueno, espero que les haya gustado la historia. Por favor, compártanla y denle like. Y no se olviden de visitar el Museo del Mamut en Tultepec, que pronto reabrirá sus puertas con esta nueva exposición. ¿Quién sabe? Quizá en una de esas nos toca escuchar los lamentos de Gonzalo.